Familia, ¿cómo están? Chicas, lindas, mamis. Bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta de recibir a Maru Calderón. Bienvenida, Maru, muchísimas gracias. Ella es anestesióloga y bueno, pues vamos a hablar justamente de las anestesias en parto, pues parto natural, parto vaginal y cesárea. Así es que hoy, mira, cuántos mitos, realidades hay detrás de todo este tema y que la verdad es que cuando dices, estoy embarazada, sí, qué padre, pero piensas, por donde salga me va a doler, ¿no? Claro. Y entonces me van a inyectar y corro estos riesgos porque he escuchado cuantas historias de terror que puedo quedarme hasta sin caminar. Sí, mira, hay que considerar algo. La experiencia del dolor es una experiencia única en cada persona. Lo que te duele a ti puede que para mí no sea una experiencia dolorosa. Entonces, partimos de esto. No todas las mujeres quieren anestesia por esto, sin embargo, sí nos ayuda muchísimo con el trabajo de parto y bueno, en la cesárea es indispensable. La cesárea no se puede realizar si no hay anestesia. Entonces, en el parto vaginal, lo que normalmente se utiliza es la analgesia obstétrica. Ok. Como su nombre lo dice, la analgesia solo inhibe el dolor. ¿Okay? Okay. La paciente o la mamá va a poder mover las piernas, va a poder ayudar a pujar durante el procedimiento y va a seguir manteniendo las contracciones. Okay. El trabajo de parto no se detiene con la analgesia, pero su experiencia del dolor va a ser mucho menor a que sin analgesia. Pero esa, por ejemplo, ¿dónde te la colocan? O sea, es igual en la espalda. Ah, igual en la espalda. Es lo mismo en la espalda, lo que las pacientes llaman la raquia. Ajá. Su nombre... Que está mal dicho, ¿no? Porque claro, ese término se acuñó hace 1000 años, pero realmente no es correcto. El que se utiliza. El correcto es analgesia obstétrica y se realiza mediante un bloqueo peridural. Es un medicamento que se pone en el espacio peridural, es un espacio virtual que al colocar medicamento se vuelve un espacio real y baña los nervios en su salida hacia las terminaciones nerviosas y esto hace que se bloquee la experiencia del dolor. En una cesárea es distinto porque lo que hacemos en la cesárea es proporcionar una anestesia. Aquí la paciente ya no va a sentir, ya no va a mover las piernas. O sea, ahí sí, nada. Es de que no sientas nada. Exacto. Y en la otra, ¿por qué también? O sea, porque modificamos las concentraciones del medicamento y las cantidades. Okay. En una anestesia se utilizan concentraciones un poquito más altas más fuertes. Para poder lograr el efecto que queremos, que es que la paciente ya no sienta nada. Y de la otra forma, evidentemente tienes que sentir para poder pujar, o sea, para que estés consciente de tus movimientos. Para no detener el trabajo de parto, para no paralizar el útero. Ajá. ¿Okay? Es importante saber que ninguna de las dos anestesias pasa al bebé. Es decir, las dosis que ocupamos los medicamentos son medicamentos muy, muy nobles. El bebé no va a nacer ni dormido ni anestesiado. Ya. Y además, pues hay que considerar que siempre hay un pediatra, un neonatólogo, que va a recibir al bebé y le va a dar la reanimación adecuada. ¿Okay? Entonces, existen ciertos riesgos, por ejemplo, debe ser una cantidad muy específica. Si te llegas a pasar, o el anestesista en este caso, si se llega a pasar un poquito, ¿qué riesgos podemos correr? Bueno, en la analgesia el principal riesgo al tener una dosis inadecuada es detener el trabajo de parto y que ya no pueda ayudarnos tanto la paciente. Y que se convierta entonces en cesárea. Sí, en cesárea. ¿No? Puede ser, sobre todo en el momento que nosotros aplicamos el medicamento. Sí. Por eso el ginecólogo nos dice, ya tiene tanto de dilatación, ya se puede, la paciente está cooperando. El otro riesgo que a considerar en los dos procedimientos es que es algo que hacemos a ciegas, es decir, no lo hacemos ni guiado por ultrasonido ni por una radiografía, lo hacemos solo con conocimiento de la anatomía. Entonces, obviamente nosotros ya nos preparamos, sabemos las referencias anatómicas que hay que seguir para poder realizarlo. Es importante por eso que las pacientes nos ayuden manteniendo la posición de bolita, de gatito asustado o sentadas. Esta posición hace que los espacios entre las vértebras se abran y podamos introducir la aguja. Las agujas son muy delgadas, realmente no causan daño. No, lo único que tocamos son músculos y tejidos blandos. Normalmente no debe de haber ningún problema, no debe de haber dolor después de. ¿Cuándo hay dolor? Cuando a veces llegamos a tocar el hueso o alguna raíz nerviosa. Esto es difícil que pase, pero
como Pero todo llega a suceder, procedimiento, o sea, siempre hay un riesgo. tiene riesgos Claro. y posibles complicaciones. Ok, Sí, así es. entonces, o sea, si voy para cesárea, entonces ahí sí es el mismo procedimiento de, bueno, voy a hacer bolita, esto debo de seguir evidentemente las instrucciones del doctor, ¿no? Y ha habido casos en que sí se pasa un poco más y llega el no puedo caminar. Bueno, a veces sucede no solo una lesión nerviosa, sino que hay casos donde ya la paciente tenía alguna enfermedad del y esto sistema detona. nerviosa que no Ok. conocíamos y la anestesia adelanta su aparición. O sea, eso también ya. es una posibilidad. No todo es culpa solo de la anestesia. Ya, entonces el riesgo realmente no es tan alto como pensamos que esto debe de ser que si tienes algo previamente, pues evidentemente despierta, ¿no? Así es. Pero o sea, si no, nada más puede ser una lesión nerviosa que no pasa a mayor y que con qué se puede contrarrestar. ¿O? normalmente son lesiones que van a sanar en un periodo menor a 3 meses. Se mandan analgésicos, se manda reposo, algunas veces se manda terapia local como calor o alguna terapia ok. un poquito más invasiva con ultrasonido o algo más. Pero aunque sí existe el riesgo de lesionar algún nervio, las agujas que utilizamos son muy pequeñas y disminuye este riesgo. No es como antes que se utilizaban agujas un poco sí, más o sea, grandes. súper. O que las agujas se reusaban, entonces las ya. puntas estaban achatadas. Entonces ya ahora no, son equipos que solo se usan una vez, entonces esto hace que disminuya mucho los riesgos. Ah, perfecto. O sea, ¿en qué porcentaje, en tu experiencia, qué porcentaje hay de riesgo así grave? Para una lesión nerviosa Ajá. es menor al 1%. Y para una tragedia, Bueno, es que una tragedia normalmente es, o sea, que es una paciente que tiene más factores que pueden Ok. complicarla. Preeclampsia, Ya. desprendimiento de placenta, alguna coagulopatía, que entonces son enfermedades ya preexistentes. En una paciente sana que Sí. por sí sola solo va a la cesárea o al Ajá. parto, No las hay. complicaciones son mínimas. mínimas, ok. Y otra pregunta, ¿cómo tendríamos que prepararnos entonces, o sea, al parto para llegar, o sea, ¿hay algún método de preparación o no? Ahí es normal y pues nada más consiste en la... Pues lo preferible es que la paciente vaya en ayuno, 8 horas de ayuno, porque una paciente embarazada siempre se considera con un estómago lleno. Esto puede hacer que tenga náuseas y vómitos durante el procedimiento. Y lo peligroso de esto es que ese contenido del estómago se vaya a los pulmones y entonces sea una neumonía. Entonces, si el anestesiólogo dice que no coman, por favor, no coman 8 horas antes. Y es en serio, ¿eh? O sea, Sí, porque además que la incomodidad de tener las náuseas y el vómito. Sus exámenes preoperatorios, la biometría hemática, los tiempos de coagulación, Ok. la química sanguínea y además el interrogatorio que nos hace el anestesiólogo previo al procedimiento, responder con la verdad para Claro. que él decida qué hacer y cómo actuar con cada uno de los casos. Ok. Y después de que ya pasa el efecto de la cesárea, yo me acuerdo que quedas como temblando. O sea, mi cuerpo quedó así después de la cesárea. ¿Por? Sí, claro. No sé si, bueno, lleva como un procedimiento. Primero, cuando nos ponen la anestesia, empezamos a sentir mucho frío, luego adormecido y finalmente ya no podemos mover. Sí. Entonces, más o menos pasa lo mismo, pero de regreso. Ok. Empezamos a mover, luego sentimos dormido Ya. y finalmente se queda ese como temblorcito. Sí. Eso es normal porque se van como liberando los receptores que bloqueó el anestésico local. ¿Cuánto dura? ¿Como 1 hora, 2 horas? Después de la cirugía, alrededor de 1 a 2 horas. Sí, sí, me acuerdo que fue terrible que me dejaron en sala. O sea, y yo ya, por favor, estoy temblando, ¿qué está pasando? Pero bueno, Maru, por favor, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar? Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Maru Calderón y mi teléfono es 33 34 48 21 26. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información porque de verdad que hay mucho temor, mitos y realidades. Vamos a un corte, familia, y regresamos.